hoja de papel, dice, y su madre le pregunta, ¿qué estás dibujando? El retrato de Dios, contestó el pequeño. Pero hijo, ¿cómo puedes dibujar un retrato de Dios si nadie sabe cómo es Él? Preguntó la madre. Este relato nos hace sonreír, pero transmite una verdad básica, hermano. En gran medida entendemos a Dios, pero por medio de ilustraciones. De hecho, Dios se nos ha revelado por medio de referencias, por medio de parábolas, ¿no? Y nos viene a la mente las parábolas, por ejemplo, de la oveja perdida, ¿no? Nos viene a la mente la parábola de el hijo pródigo, ¿no? De la moneda perdida, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, estas revelaciones son tan poderosas, ¿no? De la actitud de Dios hacia los pecadores. Ahora, todo esto, la justificación no es sino la imagen de un Dios que nos ama y que no nos rechaza por causa de nuestros pecados. No nos rechaza. Pero, sin embargo, para algunos de nosotros es difícil, dice, asimilar este concepto. Pareciera que necesitamos un Dios que exige obediencia y que nos castiga por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, dice, nuestra imagen de Dios es la manera en que lo entendemos, es nuestra actitud hacia Él. Cada uno de nosotros tiene un concepto, una idea de Dios que difiere un poco de lo que puede tener idea otra persona. Por eso hay tantos conceptos de Dios como personas hay en el mundo. Es decir, en la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, en la medida que nosotros nos comunicamos, nos conectamos con Él, en otras palabras, en la medida que nos vamos acercando más a Dios, vamos teniendo una idea más clara de lo que significa Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la justificación? Es la imagen de un Dios que nos ama, ¿no es cierto? Nuestra imagen de Dios es la manera en que lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, hay tantos conceptos de Dios, ¿no? Que difieren de uno del otro. Ahora, la mayoría de los desafíos de la vida cristiana, ¿cuál es? Es enderezar, dice, las imágenes torcidas que tenemos de Dios. Él se reveló en la Biblia para darnos una visión más exacta de sí mismo, de la que podíamos obtener mediante nuestra observación de la naturaleza. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, la naturaleza, cuando vemos nosotros a los cielos, cuando vemos los árboles, la fruta, las aves, cuando vemos una planta que puede dar tan hermosas flores, ahí podemos nosotros imaginarnos, hermanos, cómo es Dios. En esencia, Dios es mucho mayor que cualquier imagen que podamos tener. Hay algo de verdad en la visión de Dios que nos manifiesta, por ejemplo, en el diluvio, como un Dios que demanda obediencia, juzga y castiga a pecadores. Eso es cierto. O sea, Dios eh, es muy bueno, sí, correcto, es bueno. Nos salva, nos ayuda, nos protege. Pero, ¿cómo es que cuando vino el diluvio? Vino el diluvio porque ya el ser humano no obedecía a Dios. Se apartó totalmente de Dios y la maldad de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Entonces, eh, si bien es cierto que Dios es bueno, Dios, digamos, se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, podemos como asociarlo, ¿no? Un Dios castigador, pero un Dios, digamos, que sufre por
por nuestros pecados, sufre por los pecadores, sufre por la humanidad, ¿no? Pero debido a la dificultad que algunos tenemos con este último concepto, en este capítulo y en el siguiente, dice aquí el relato, ¿no? Hay dos enfoques que podemos ayudarnos a comprender mejor a Dios. Aquí en el primer concepto, o sea, en el primer enfoque, para poder entenderlo mejor, es llamado como el Dios, el entrenador de fútbol. Imagínese usted que es un jugador de fútbol y que Jesús es su director técnico. Nosotros, todos, a ver si me escuchan, todos de alguna manera sabemos el deporte acerca del fútbol, ¿no? Todo equipo de fútbol tiene un director técnico. Todo equipo de fútbol tiene un director técnico, ¿no es cierto? Entonces, el director técnico lo prepara al equipo para el encuentro con el equipo contrario. Y cuando salen a la cancha, ¿qué hace el director técnico? Se sienta al borde de la cancha y de ahí comienza a dirigir, ¿no es cierto? Pero Jesús, como nuestro director técnico, él dice no se siente en el borde de la cancha. Él corre al lado nuestro, ¿no? Él corre al lado nuestro. Jesús está siempre en el campo de juego. Él está corriendo junto a usted, susurrándole al oído, diciéndole cuándo correr, hacia dónde correr, cuándo pasar el balón y a quién. Este es el máximo triunfador del juego porque Jesús le indica cada movimiento que debe hacer. Es decir, hermanos, en la vida cristiana, ¿no? Como dice, ¿no? En la vida cristiana siempre nosotros, los seres humanos, muchas veces vamos a correr en la dirección equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque el jugador que está en la cancha de fútbol muchas veces corre en la dirección equivocada o a veces corre, como dicen, a su arco para que de ahí pueda tener una visión más clara y poder, digamos, seguir avanzando hacia el equipo contrario, ¿no es cierto? Entonces, así también es Dios. Pero la pregunta es, cuando el jugador corre en la dirección incorrecta, ¿Jesús estará a nuestro lado? Jesús nos está diciendo, mira hijo, corre acá, corre allá, entregue el balón al jugador fulano, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si el jugador, en otras palabras, no hace caso a Dios y corre en la dirección, digamos, incorrecta? La pregunta es, ¿estará, estará Dios a nuestro lado? Claro que sí, claro que sí, hermanos. Nosotros en la vida diaria muchas veces corremos en dirección equivocada, muchas veces corremos en dirección equivocada, ¿no? Entonces, cuando cuando Jesús nos aconseja y nos dice cómo debemos de vivir en la vida cristiana, ¿no? Entonces, muchas veces, hermanos, nos vamos en dirección contraria y a veces nos salimos, como se dice, ¿no? Y es muy fácil pensar que Jesús deja de correr junto a nosotros y que Dios nos abandona cuando pecamos. Hermanos, ¿qué sería si cuando nosotros pecamos Dios nos abandona? No tendríamos opción a salvarnos. No tendríamos opción a salvarnos, ¿no? Entonces aquí nos aclara, dice, espero que usted ya haya entendido que no es así, pero lamentablemente para muchos cristianos se les dificulta aceptar la idea de que Dios no nos exige nada antes de salvarnos. Hermanos, para salvarnos, en primer lugar tenemos que ser obedientes. Para estar con Jesús tenemos que tener mucha fe. Y acá hay dos puntos importantes. La fe y el arrepentimiento son dos condiciones para ser justificados. Interesante, ¿no?
tener fe y también arrepentirnos. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque todos hermanos, como dice la palabra de Dios, todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual tomó su camino, cada cual se fue por donde quiso. Entonces, eso nos quiere decir que nosotros como cristianos, como pecadores, todos de una y otra manera le fallamos a Dios. Entonces, es importante el arrepentimiento, nos habla aquí, ¿no? Entonces, para ser justificados. Pero para algunos esto no es suficiente, dice, ¿no? Y señalan declaraciones de la Biblia que parecen sugerir que la salvación de alguna forma depende de la obediencia. Por ejemplo, aquí en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Que no, dice que en lo que concierne a Abraham, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras, ¿no? Y en sus declaraciones más contundentes recalca que la fe sin obras es muerta. Es decir, hermanos, a ver, nosotros como cristianos, nosotros que tenemos fe, que decimos que queremos ser salvos, ¿cuál debe ser nuestras obras para agradarle a Dios? Yo mi fe y lo que yo conozco debo de guardarlo para mí nomás. Debe ser solamente para mí esa fe que tengo, que me está enseñando cada día el Señor cómo debo de vivir y también teniendo en cuenta que Él ya me sacó del mundo de pecado. Entonces, ¿cuál es la obra que debo de hacer? Mi fe me lleva a que comparta lo que Él me enseñó, comparta lo que yo he aprendido de Jesús. Entonces, las obras son muy importantes, hermano. Es necesario entender que las buenas obras son de gran importancia para el Señor. Jesús dijo, el mismo Jesús dijo, así alumbre vuestra fe, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, según Mateo 5:16. Interesante, hermanos. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando hacemos buenas obras. Una buena obra, por ejemplo, no solo es predicar la palabra, también una buena obra es ayudar al prójimo. Una buena obra es ayudar, por decir, a una mayorcita que está yéndose por la calle con sus bolsas a las justas caminando. También uno le puede decir, permítame, Señor, ayudarle un trecho y llevarle ese peso, aliviarle ese peso. También es una buena obra, ¿no? Y de esa manera glorificamos a Dios. Pablo completó una de sus declaraciones más famosas acerca de la salvación por la fe, solamente con esas palabras, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante, hermanos. Es decir, todos nosotros los seres humanos somos obras de Dios, ¿no es cierto? Y como obra de Dios, dice que Dios nos prepara para hacer buenas obras, ¿no? ¿Y cuáles son esas buenas obras? En primer lugar, dar a conocer que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios murió en la cruz del Calvario con un propósito grande de salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, dice que aquí hay un predicador que quien dice le gustaba enfatizar el tema de la salvación por la fe. Y aquí es que escribe esto, dice, decidí divertirme un poco y le dije, ¿sabes? Dios ama las buenas obras. Nuestras buenas obras son de valor para Él. Entonces, este predicador, como hablaba, no mencionaba muy posible de las obras, pero sí decía, se centraba que la salvación es por la fe.
Entonces dice que al escuchar esto, dice, se quedó un rato callado, no, no dijo nada. Entonces dice, finalmente yo rompí ese silencio y le dije, nuestras buenas obras no tienen nada que ver con la salvación, mi amigo. Y entonces el predicador un poco como que se quedó aliviado, dice. Pero dice, pero a veces pensamos que tememos tanto a las obras que nos gustaría creer que no tienen lugar en la vida cristiana. ¿Cómo no va a tener, hermano, lugar en la vida cristiana las buenas obras? Claro que sí, ¿no? Pero eso no, si nosotros no hiciéramos, hermanos, buenas obras, ¿qué sentido tendría? Las buenas obras fueron fundamentales tanto para Jesús como para Pablo, al igual que para Santiago. Pablo llegó al extremo de decir que Dios nos creó para hacer buenas obras. Ahora, si el plan de salvación no nos capacita para realizar buenas obras, entonces dice, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue en vano. ¿Qué sentido tendría si Dios no nos enseña a través de su palabra a cambiar nuestra vida, a tener mejores modales, mejores principios, a recuperar la moral que se ha perdido, a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas? Si eso no hiciéramos, entonces, ¿de qué sentido tendría? Si Jesús no nos hubiese enseñado todo esto, ¿qué sentido tendría? Entonces, como dice acá, que Cristo, su muerte en la cruz no tendría sentido. Dios nunca quiso, dice, que su pueblo se sintiera satisfecho con una vida de pecado. Efectivamente, no, porque la vida de pecado, hermanos, esa vida de pecado nos trajo el Satanás cuando le engañó a nuestros primeros padres en el Edén. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta que hagamos la voluntad de Dios. Y es por eso que se entromete, inclusive a través de religiones falsas, cambian el, 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 la verdad que es el Evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de perseverar, dice, ¿no? Pablo aseveró tan enérgicamente, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, hermano, ¿no? Porque si la gracia abunda, no te da carta libre a que tú sigas pecando. Aun cuando la palabra de Dios dice, donde abunda la gracia, o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero eso no te quiere decir que, bueno, Dios te da carta libre para que tú sigas pecando. No, no, a lo contrario, hermanos, que la gracia, que significa el favor que Dios nos hace para alcanzar la salvación, debemos de vivir cada vez más arrepentidos y cada vez mejor como cristianos. Ahora, aquí acá hay una, dice, ¿cómo podremos reconciliar dos? No somos salvos por las obras, y por otro lado, el plan de salvación ha fallado si no realizamos buenas obras. La parábola de Jesús, el entrenador de fútbol, nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, Jesús siempre está corriendo al lado del jugador, indicándole cómo debe jugar, cómo debe conducir la pelota, a quién debe pasar, ¿no? Ese es el diario vivir del cristiano cuando vive junto a Dios. Dios lo está encaminando al hijo, a su hijo, por el camino correcto. Aun cuando se desvía, ¿no? Aun cuando se desvía, Jesús está allí. Acordémonos, hermanos, de Judas Iscariote. Judas Iscariote, él estuvo con Jesús todo el tiempo que Jesús estuvo allí. Como discípulo, él estuvo allí, pero nunca hizo la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Jesús con sus mensajes, con sus señales, con sus milagros que hacía,
le estaba dando a entender a Judas Iscariote que lo acepte de todo corazón para que pueda alcanzar la salvación. Pero, ¿qué hizo? A pesar de que siempre estuvo en contra, Jesús nunca lo rechazó. Nunca lo rechazó, hermano. Nosotros también, aun cuando podamos estar, digamos, corriendo equivocadamente, Jesús nunca nos rechaza. Él no quiere que nadie se pierda, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ¿cómo dice? Somos salvos por las obras y por otro lado, el plan de salvación ha fallado si no realizamos buenas obras. Entonces, dice aquí, hice una pregunta al final de la misma parábola, pero no la contesté. La pregunta fue, ¿corre Jesús al lado del jugador que avanza en la dirección incorrecta? ¿Corre Jesús al lado del jugador que avanza en la dirección incorrecta? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Estará Jesús al lado de ese ser que corre en la dirección incorrecta? La respuesta es sí, siempre y cuando permanezca en el equipo de Jesús, siempre y cuando mantenga presente su objetivo. Ahora bien, si se cambia al otro equipo, entonces Jesús ya no correrá más a su lado. Sucede lo mismo con usted y conmigo en el juego de la vida. Jesús está enteramente dispuesto a mantenerse a nuestro lado cuando avanzamos aún en la dirección equivocada, siempre y cuando nos mantengamos en su equipo. Es decir, hermanos, miren, nosotros como cristianos la vida de cristiano es una lucha de todos los días, es una lucha de todos los días. Y muchas veces, hermanos, le fallamos, porque nuestra condición pecaminosa, como dice el apóstol Pablo, nos inclina siempre al mal. Pero no es por eso que ya el Señor nos abandona, no. Y tampoco es que si ya pecaste o ya pequé hoy, ya me aparté de Dios. No, hermanos, viene el arrepentimiento. Tu fe te lleva a que te arrepientas, por eso son dos puntos fundamentales, la fe y el arrepentimiento. Hoy pequé, muy bien, me arrepiento, pido perdón a Dios, porque mi fe me lleva a tomar esa decisión, arrepentirme de lo que lo hice mal. Entonces, esa fe que tengo en el Señor, el Espíritu Santo está que me habla a mi oído y me dice, mira hijo, has pecado, pide perdón a Dios. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Se arrepiente, pide perdón en oración a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hermanos, porque nuestra meta es nuestra salvación y nosotros tenemos que tener en cuenta que mientras Dios nos da la vida y mientras nosotros luchamos en esta vida terrena pasajera que nos lleva a la salvación a través del Evangelio, el diablo siempre va a querer que nosotros nos desviemos. El diablo siempre va a querer hacernos caer. Siempre, siempre. Por eso que la lucha del cristiano es todos los días. Y como es la lucha que tenemos todos los días, entonces nosotros tenemos que ser perseverantes en la palabra, en el contacto permanente con Dios, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la palabra, en la testificación. En nuestra testificación, hermano, cuando nosotros le hablamos a la gente del amor de Cristo, ahí podemos nosotros también compartir nuestras experiencias, cómo le fallamos a Dios, pero Dios está dispuesto a perdonarnos y Dios no se aparta, Dios está siempre ahí. Dice que el Señor, como en la parábola esa del entrenador de fútbol, Dios, Jesús siempre está al lado del jugador, aun cuando corre en la dirección que no es la correcta, pero Él está allí, Él está allí, ¿no es cierto? En la vida cristiana es igual, hermano, ¿no? Hoy has podido pasar un día muy bonito, pero ¿sabes cómo lo pasarás el día de mañana? No sabemos.
¿no? De repente le podemos fallar y le podemos fallar muy feo al Señor. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, dice, hermano, ¿no? El corazón es engañoso. Entonces, del corazón salen los malos sentimientos, los malos pensamientos, dice, vienen a la mente, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, para no fallarle a Dios, entonces tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Siempre pendientes con, con ¿cómo se puede decir? Eh, a estar en contacto con Dios. Siempre, siempre. Entonces, hermanos, siempre el Señor correrá, dice, a nuestro lado, en tanto que tengamos en mente los objetivos de su equipo, pero no puede acompañarnos si cambiamos nuestros objetivos por la del diablo. Claro, hermanos, miren, si nuestro objetivo es nuestra salvación, entonces si nos aportamos de Dios y lo cambiamos por los objetivos del diablo, Dios estará al lado nuestro. ¿Qué dicen, hermanos? Son cosas que uno puede aquí podemos meditar, ¿no? Aquí, hermanos, dice Pablo, enfatiza la importancia de no perder de vista la portería de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, sabemos, hermanos, que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, ¿no? Y él es consciente que él fue perseguidor de, de los cristianos, los encarcelaba, los mandaba a matar, ¿no? Pero él ya no miraba las cosas atrás, él prosiguió adelante, como dice acá, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué olvida lo que queda atrás? Su vida pasada, se olvida de eso. Y aquí he encontrado un pasaje muy importante en el capítulo 43 de Isaías, que dice, hermanos, en el versículo 18, capítulo 43, versículo 18 de Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Interesante, hermanos. ¿Quién no debe venir a nuestra memoria las cosas del pasado? Nuestra meta debe estar, dice, en el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Nuestra salvación, ¿no? Entonces, acá Pablo prosigue la meta, dice, ahora para mantener nuestra relación con Jesús, necesitamos proseguir a la meta que representa la victoria sobre el pecado. Es decir, hermanos, nuestra meta, nuestra meta es vencer el pecado. Su meta que se trazó Jesús, ¿cuál es? Su meta de que se trazó Jesús, hermanos, fue vencer al pecado, a la muerte y al diablo. Esa fue su meta. Y él venció. Nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra meta? Nuestra meta debe ser, hermanos, vencer el pecado con la ayuda de Dios. Vencer el pecado. Pero para vencer el pecado tenemos que estar siempre de la mano de nuestro Dios. Entonces, dice, para mantener nuestra relación con Jesús necesitamos proseguir la meta que representa la victoria sobre el pecado. Incluso cuando avanzamos en la dirección equivocada y pecamos después de haber sido salvos, no pondremos en peligro nuestra relación con Jesús, siempre que mantengamos claro el blanco de la victoria. ¿Cuál es, hermanos, el blanco de la victoria? Es alcanzar la salvación con la ayuda de Dios, ¿no? Ponemos en peligro nuestra relación con Él cuando abandonamos nuestra meta, cuando rehusamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si le decimos a Jesús, por ejemplo, no me importan tus mandamientos, solo me interesan mis propios deseos, siempre y cuando nuestra meta sea
las buenas obras. Jesús dice, nos acepta por lo que queremos ser, no por lo que somos. Pero usted podrá decir, Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Eso es cierto, pero Dios es lo suficiente realista como para saber que no vamos a manifestar buenas obras en cada uno de nuestros intentos. Por eso acepta, dice, nuestra intención sincera de hacer el bien, como si ya lo hubiéramos hecho. Es decir, el deseo de hacer el bien, Jesús lo considera como si ya lo hubiésemos hecho ese bien. Eso es lo que quiso decir nuestra hermana Elena de White cuando ya hemos citado, dice la parte anterior. Ahora, acá es un punto importante. Cuando mora en el corazón el deseo de obedecer a Dios, miren hermanos, cuando mora en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Qué importante, hermanos. Qué importante es que nuestro corazón esté dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Ahora, para que nuestro corazón esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es importante entrenarlo a nuestro corazón meditando cada día en la palabra de Dios. Eso es importante, hermano. Y de esa manera podemos digamos, ensayar a nuestro corazón que siempre esté dispuesto, ¿no? A obedecer a Dios. Cuando en su corazón existe el deseo de obedecer a Dios y usted intente hacerlo, no cabrá dudas cuál ha de ser su meta. Jesús lo aceptará a usted incluso cuando corra en la dirección equivocada, aunque usted haya pecado después de haber sido salvo. Es decir, hermanos, ¿por qué? Porque Jesús sabe, es consciente de nuestra flaqueza espiritual, es consciente de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Es por esa razón que el Señor toma muy en cuenta y lo considera muy bien el esfuerzo que haces. El esfuerzo que haces aún en los momentos difíciles. Te acercas a Dios con una fe, digamos, eh, bien puesta los ojos en Cristo. Y tú eres sincero con Dios, eres sincera con Dios, le cuentas tus problemas, le cuentas tus dificultades, que de repente no pudiste ir a la iglesia, no pudiste cumplir con lo que te asignó la iglesia para un día sábado, por decir, pero porque tuviste dificultades terribles, de repente la muerte de un ser querido, de repente un accidente, qué sé yo, ¿no? Pero tu deseo fue ir a servir, pero eso te imposibilitó. Entonces, Dios toma en cuenta eso y te acepta como si ya lo hubieses hecho, ¿no? Incluso dice, si nos unimos al equipo del diablo, Jesús continuará junto a nosotros porque continúa, dice, invitándonos a volver a su equipo. Miren qué interesante. El diablo siempre se empecina a sacarnos del equipo de Jesús. Pero aún cuando dice, estemos, dice, en el equipo del enemigo, Jesús continuamente dice, estará junto a nosotros, porque Él dice, siempre estará llamándonos. Una relación con Jesús que ha sido interrumpida no tiene por qué permanecer de tal forma. Él ciertamente no desea que sea permanente ese caso. Su gracia siempre estará disponible para nosotros en cualquier momento. No obstante, este hecho
tampoco significa que sea imposible para nosotros quebrantar nuestra relación con Dios. Es decir, hermanos, qué interesante es saber que tenemos un Dios que nos ama tanto. Saber, hermanos, que a pesar que Él conoce nuestras condiciones, a pesar de que Él ve que lo fallamos, a pesar de que Él ve que hay tiempos que nos desanimamos, pero nuestra meta nunca, hermanos, debemos de olvidarnos. En nuestro diario vivir, siempre debemos de tener en cuenta que nuestra meta es la salvación, que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario con un fin tan grande, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la, cuál es, cuál debe ser nuestra meta? Tener la vida eterna con la ayuda de Jesús, ¿no? Interesante, hermanos, interesante. Entonces, siempre, hermanos, siempre Jesús estará a nuestro lado. Mientras nosotros obedezcamos a Dios, Él lo considera como si ya lo hubiésemos logrado. Entonces, el carácter de Cristo ocupa el lugar de su carácter. Miren qué interesante, ¿no? El carácter de Cristo ocupa el lugar de su carácter y usted será aceptado ante Dios como si no hubiera pecado. Miren, hermanos, qué gran amor de Dios. Imagínate, por eso la palabra de Dios dice que no tomándole en cuenta los pecados de los hombres, Él se entregó a sí mismo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a la muerte y muerte de... Hermanos, nosotros pertenecemos al equipo de Jesús y nuestra meta es nuestra salvación, ¿no? Y él es nuestro entrenador, como dice la palabra entrenador del equipo de fútbol. Él está corriendo al lado nuestro. Él está en el diario vivir de nuestra vida, mientras Él nos da los años de vida, ¿no? Entonces, Él sabe, hermanos, que todos los días son malos, dice tu misma palabra, todos los días son malos. Entonces, sabiendo nosotros que todos los días son malos, no debemos de caminar solos. Tenemos que caminar con el dueño de la vida. Tenemos que caminar cogido de la mano de Jesús, ¿no? Hermanos, él es como el entrenador de fútbol. ¿Qué hace el director técnico? Él le da todas, ¿cómo se llama? Le enseña todo, las claves, todas las formas, ¿no? Los planes, planifica. ¿Para qué? Para que cuando comience el partido con el equipo contrario pueda ganar, hermanos, pueda meter una goleada. Entonces Dios también quiere caminar con nosotros y meterle una goleada al diablo, pero con la ayuda de Él, porque Él siempre nos va a conducir por el camino del bien, siempre, siempre, hermanos, siempre. Entonces, nosotros, hermanos, como jugadores de fútbol y nuestro entrenador que es Cristo, tenemos que hacerle caso todos los días. Ese es el tema de esta noche, hermanas, hermanos. No sé, de repente algún comentario, Hermanos, Marilaura. sí, acá estoy escuchándolo, hermano. Eh, Escuchando y tratando de recordar, ¿no? El tema prácticamente es darnos cuenta de que somos un equipo. Darnos cuenta de que en este caminar cristiano no estamos solos, no estamos solos en varios sentidos, ¿no? Primero en que Jesús está acompañándonos, ¿sí? Y que eso es lo más preciado que tenemos, que a través del Espíritu Santo Él sigue aquí con nosotros, el Consolador está aquí con nosotros. Segundo, también tenemos personas, ¿no? A mí me encanta
compartir con ustedes, reunir aunque sea por este medio, ¿no? Y también tener hermanos, ¿no? En Cristo, porque ellos pasan lo mismo que yo paso, ¿no? Y puedo identificarme con lo que ellos pasan, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Amistad humana, amistad divina, y nos queda un largo camino por recorrer. Entonces, existe mucha revelación que Dios ha dado, ¿no? Todo lo que está en la Biblia escrito, como dice el autor, son partes, son piezas, ¿no? De la revelación completa que Dios, de lo que realmente Dios es. Entonces, a veces leemos, ¿no? Una partecita y nos quedamos solo con ese Dios, ¿no? Ese Dios que mandó el diluvio, decía, ¿no? Pero sigue leyendo la Biblia, ¿no? También es el Dios que se sacrificó, ¿no? Es el Dios que en el Antiguo Testamento parece que escribe puras penas de muerte, ¿no? En la ley de Moisés, ¿no? Pero es el Dios también que no condena a una mujer allá en adulterio, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Y le dice, vete y no peques más. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Es el mismo Dios que decide bajar y nacer en una virgen, ¿no? En una joven. Y con eso estaba que le traía muchos problemas a esa mujer, ¿no? Y decide ser tan vulnerable porque a María bien podrían haberla apedreado, ¿no? Decide ser tan vulnerable de convertirse en un bebé, ¿no? En manos de una mujer, ¿no? Una mujer que todavía no tenía esposo. Entonces, es como que varias aristas, ¿no? Entonces, lo que sí me encaja ahora a mí es tratar de entender la vida de Jesús, porque la máxima revelación dada por Dios es su Hijo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús trata de explicar la ley en el Sermón del Monte, cuando Jesús trata de explicar quién es el Padre, cuando Jesús trata de explicar cómo es la relación del Padre con todos nosotros, allí está la llave para entender todo, ¿no? Entonces, todo lo que Jesús dijo es muy valioso, ¿no? Y cómo Jesús trató a otros, cómo trató a los pecadores, cómo trató a las personas, es también valiosísimo para nosotros hoy porque somos sus seguidores, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quisiera dejarles en esta noche, ¿no? Sería, ¿es normal para nosotros producir buenas obras? ¿Qué es lo que nosotros producimos más naturalmente? Normalmente producimos malas obras, ¿verdad? Entonces, si basamos nuestra salvación en la producción de buenas obras, pues es posible que nadie se salve, dice la Biblia, ¿no? Es por eso que la salvación es por gracia, ¿no? Pero el autor nos deja en claro que eso no es una excusa para pecar, ¿no? Entonces dice, mientras que nosotros procuremos siempre estar del lado del equipo de Jesús, corriendo de su lado, siendo fieles y leales a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues que nuestra imagen, que haya sido deformada, ¿no? Por el pecado, vuelva a ser la imagen de Dios, ¿no? Cuando nosotros tenemos buenas obras, cuando nosotros aprendemos a amar, aprendemos a no ser egoístas, aprendemos a desprendernos, ¿no? Así como Cristo se desprendió de todo, hasta de su vida. Entonces ahí es cuando Dios es glorificado, ¿no? Es glorificado a través de las buenas obras, ¿no? Y porque comienzan a reflejar algo de ese carácter que quedó un poco demasiado dañado, ¿no? Por el pecado, por la entrada del pecado a este mundo. Entonces, dice, mientras el entrenador, ¿no? Que en este caso es Jesús, mientras que nosotros estemos al lado del entrenador, todo va a estar bien. Puede ser que no sepamos bien, dice por dónde correr, puede ser que seamos torpes, no al jugar, porque nadie nace sabiéndolo todo, pero dice Jesús va a estar ahí apoyándote, ¿sí? E incluso, ¿no? El autor hace otra analogía más bonita. Incluso si te cambias de equipo, incluso si te cambias de equipo, Jesús siempre va a estar invitándote a volver a su equipo.
Entonces, sabiendo Aquí, cómo es que Jesús trata a los pecadores, cómo nosotros vamos a atrevernos a maltratar al pecador, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a, no sé, a condenarnos, a juzgarnos duramente, ¿no? Inclusive a nosotros mismos, ¿no? Inclusive a nosotros mismos a veces no nos perdonamos muchas cosas, ¿no? Entonces, si Jesús es capaz de perdonar, de ayudar, de ser comprensivo, pues nosotros tenemos que intentar ser así, ¿no? Por Él, ¿no? Entonces, es eso prácticamente lo que el autor nos ha querido decir en este capítulo, que sepamos de que por buenas obras nadie va a ser salvo, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque las buenas obras siempre van a estar en una balanza con las malas obras y es muy probable que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de las malas obras, ¿no? Y va a pasar algo, ¿no? Si tú confías tu salvación en las buenas obras, te vas a confiar, ¿no? Vas a decir, tengo una buena obra, ¿no? Por ejemplo, yo guardo el sábado, ¿no? Como adventistas, esa es nuestra obra más resaltante, ¿no? El sábado, adventista del séptimo día, ¿no? Entonces dices, yo guardo el sábado ya, yo hago tales cosas ya, ¿no? Entonces, si comienzas a medir tu salvación con obras, te vuelves un fariseo, te vuelves un legalista. ¿Por qué? Porque al final vas a estar midiendo tu santidad con otras personas, ¿no? Y entonces, y hoy a veces, ¿no? Cuando se interpretan profecías, o a veces cuando hablamos, ¿no? Son muy a la ligera, ¿no? No están guardando el domingo o decimos, ¿no? Ellos, de alguna forma menospreciamos su forma de adorar, ¿no? Como diciendo ya, los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia, ¿no? Están adorando a Roma, están... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? En la forma en cómo medimos nuestra cercanía a Dios, porque eso nos lleva a jerarquizar, ¿no? Lo que siempre les digo, y a no ver, ¿sí? Porque esa persona que puede guardar el domingo puede ser más bondadosa que tú, pero tú no lo ves, ¿no? Y de paso ya la tachas, ¿no? ¿No? Entonces puede ser que mi hermano de otra denominación tenga muchos mejores valores morales que yo, pero yo no lo veo porque en mi mente está que la única buena obra es el sábado y ahí cerró todo, ¿no? Entonces por eso que tenemos que tener mucho cuidado en medir nuestra salvación, nuestra cercanía a Dios con las obras, ¿sí? Porque no siempre vamos a ver todo el panorama completo, no siempre se puede ver, ¿sí? Entonces, como humanos tenemos un montón de cosas que no podemos ver de la otra persona, ¿sí? No podemos meternos a la mente de esa persona para saber qué piensa, cuáles son sus deseos, ¿no? Qué es lo que está detrás bien de ese error o de ese acierto, ¿no? Entonces, es eso lo que nos queda en nosotros, ¿no? Que no es nuestra labor, ¿no? Medir esas obras, ¿sí? Eso ya lo hace Dios, ¿sí? Entonces, pero las buenas obras son más que bienvenidas. Las buenas obras no las vamos a despreciar por ello, ¿sí? Gracias a esas buenas obras es que nosotros seguimos unidos, seguimos reuniendo, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, porque todos tenemos que apoyarnos, no todos tenemos que ser amables, todos de alguna forma tenemos que contribuir, ¿no? Y entonces es ahí donde debemos tener un equilibrio, creo, ¿no? Y, y vuelvo y repito, ¿no? Si nos salváramos por las buenas obras, Está pues bien, Mario. nadie nos salvaría, ¿no? Sí, diga hermano, siga. Si quiere Así comentar es. algo. La- Las obras uno tiene que, hermana, con mucho amor, con mucho amor. Por ejemplo, una responsabilidad en la iglesia. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad en la iglesia no para figurar, no, así no es. Nosotros tenemos que recibir un cargo en la iglesia pensando que vamos a servir a Dios. Ahí está, hermano. No, yo quiero ser el primer anciano porque quiero figurar. No, hermanos, estamos perdidos si pensamos de esa manera. No, yo quiero ser el director de un departamento. Si yo lo hago por figurar, estoy perdido. Toda cosa que se haga en la iglesia tiene que hacerlo por amor. Y cuando
cuando tú tengas que compartir algo con alguien, hay que hacerlo que nos nazca de dentro del corazón, hermano. No para figurar, no para que nos digan, mira qué buena gente es el hermano, la hermana. No, tenemos que hacerlo de corazón, que nos nazca. Tiene que salir de adentro. Eso es lo que ve el Señor. Eso es lo que ve. Yo puedo de repente ser, ¿qué le digo? Puntual en la iglesia, me conecto todos los días en las madrugadas, realmente para que digan que cumplo eso, pero cómo estoy por dentro, es para meditarlo, hermano. La vida cristiana es una lucha de todos los días es una lucha grande, ¿no? Y es por eso que solamente nuestro corazón lo vamos a cambiar con la ayuda de Dios, ¿no? Siempre, siempre va a ser así, ¿no? De Exacto. otra manera no se puede, no se puede, Ahí está ¿no? nuestro Y cuando hermano uno, Elías que quiere participar. Ahí está. ¿quién? Su hermano Elías. Adelante, adelante, parte de adelante, hermano Elías. Adelante, hermanito, adelante. Hermano, Hermanos, si quiere sí me hablar, escuchan ahí? hable ahora. ¿Sí me escuchan ahí? Hola. Sí, sí se escucha. Sí se Ah, ya, escucha. perfecto. A ver, hermanos, primero, déjenme ver mi apunte. Acá está mi apunte. Cuando estaba escuchando el tema de ahora y cuando menciona, pues, ¿no? Porque es una historia que cuenta, ¿no? De un entrenador de un equipo. Saben, cuando hemos entrado a la iglesia, todos nosotros tenemos un pasado y cuando entramos a la iglesia, comprendemos de alguna manera ese pasado, ¿no? Algunos dicen, he actuado muy mal, creo que me voy a perder. Otros dicen, tengo que aceptar a mi Jesús, es la única forma en que me puedo salvar. Y así muchas variantes hay. Entonces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué hay estas diferencias de comprensión, no? Y empezamos a darnos cuenta que de alguna manera llegó esa fe a nosotros, ¿no? Alguien nos la enseñó, alguien nos la presentó de alguna manera. El hecho es que conforme explicó, creo que lo dijo Carolina, no recuerdo, pero se habló de que vamos poco a poco aprendiendo, ¿no? Entonces entendemos que el cristiano va a hacer de manera progresiva su conocimiento, ¿no? Poco a poco va conociendo, va entendiendo. En ese aprendizaje se va a dar con problemas, con dificultades, y va a decir, porque va aprendiendo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué será, no? ¿Un castigo? ¿Es una prueba? Y de repente por ahí ha leído de Ananías y Zafira y dice, wow, Dios lo mató a Ananías y Zafira por no cumplir. Ah, de repente yo no cumplí mi ofrenda, mi diezmo. Ah, por eso me está yendo mal de repente, ¿no? Y así va creciendo, ¿no? En ese camino del cristiano que es de a pocos. Y saben, en ese caminar, ahora les presento el resumen a lo que yo he llegado y que es muy bonito cómo presentó el hermano el resumen de este capítulo. El resumen a lo que yo he llegado y que puedo pues ahora decir que entiendo así nuestra creencia es la siguiente. Primero, cuando nosotros hablamos de obras, cuando hablamos de fe, nosotros debemos considerar en todo momento a Jesús. Jesús para el cristiano es la esencia, es el sentido, es a quien uno acude. Entonces uno dice, el Señor Jesús, ¿qué va a hacer conmigo, no? Porque hago cosas que considero que no son malas, ¿no? Yo comprendo que con esas obras, como por ejemplo el hermano dijo, ayudar a alguien, ¿no? Y yo sé que esas obras mías no son perfectas. Entonces, ¿qué hace Jesús con esta obra? Yo, por ejemplo, ayudé a pasar a una viejita, ¿no? Ya, ok, lo ayudé a pasar. Qué lindo, hice obra buena. ¿Es aceptado? No. El Señor Jesús tiene que añadir su sangre. Esto se puede
fundamentar con el santuario. En el santuario se hacía con el incensario, el símbolo, para mostrar que lo que llevaba a presentar tenía que ser mezclado con este incienso. El Señor Jesús añade su justicia para suplir las deficiencias. Segundo, ¿qué hace con mis malas obras? Las perdona. ¿Y qué hace conmigo? Me justifica. Cuando yo entiendo eso, entonces ahora estoy listo para entender que mi situación de esa palabrita llamada justificación está en tiempo presente continuo. ¿Cómo es esto? Nos va a ayudar a entender por qué a veces nosotros, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Me ayudó mucho a entender por qué es que a veces a las obras se le da el lugar que no le corresponden. ¿Qué es esto de justificación en tiempo presente continuo? Yo acepto y entiendo que cuando creo, el Señor Jesús me considera perfecto en el cielo y voy a tener una vida de lucha. ¿Por qué creen que Dios nos da un casco, una espada, una coraza, un yelmo? ¿No fue? Es porque el cristiano toda su vida va a estar en una lucha. Entonces entiendo que mi salvación es algo que Dios me otorga siempre y cuando yo crea. Cuando yo dejo de creer, estoy en problemas. Es entonces en ese momento, cuando entiendo yo esto así, que las obras pasan simplemente a ser consideradas y menciono este versículo que está en 1 Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Este versículo lo vamos a unir con Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, hermanos, entiendo en este momento, después de lo que anteriormente ya expliqué, que mis obras solamente van a ser una muestra de esa fe verdadera. ¿Qué es esto de la fe? No es más que simplemente el creer en lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, tuvo vida perfecta y muerte y que lo pone a mi cuenta en el cielo y me declaran perfecto. Pero esto, para que el Señor Jesús en el cielo pueda mostrar que fue realmente así, que yo realmente creí en esto y que no fue como esas personas que le dirán, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice tanta cosa, y Jesús les dirá, no los conozco, para que él pueda demostrar, así como en Zacarías 3, defiende a Josué, ¿no? Porque Satanás estaba y acusa, nos podrá defender mostrando que la fe fue verdadera, porque tuvo fruto en nosotros. Entonces, ahora sí, ¿de qué me tengo que preocupar? Bueno, de que mi fe esté en Jesús, porque sé cuando mi fe está en Jesús, recibo un regalito. ¿Cuál es ese regalito? El Espíritu Santo. Y ahí comienza lo bonito. Ahí comienza un camino que nosotros llamamos santificación. Y en ese camino llamado santificación, el cristiano va a luchar toda su vida. Nunca va a llegar a decir, por fin lo logré. Nunca. Entonces uno se aferra a su Dios, cree que por esa vida del Señor Jesús que se pone en su cuenta tiene derecho al cielo, recibe el Espíritu Santo y a ser ejemplo y a luchar día con día con toda debilidad que tenga. Pues quiero concluir con este versículo que dice así. Está en Juan 5:24. Cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice y cree, está en tiempo presente. No dice creyó, dice cree. Necesitamos, y esto es lo interesante que he llegado a comprender, ¿no? Todos los días, cada momento, tampoco pues estoy diciendo que por pensar en mi fe no voy a hacer mis cosas, no mis quehaceres, pero considerar en todo momento, ¿no? Cuando hago algo, cuando actúo, cuando me comporto, y llegar a eso es el ideal. Entonces, en ese momento es cuando uno empieza a estudiar su Biblia, su espíritu de profecía, y te encuentras con muchas cosas. Y va a chocar contra algo que se llama naturaleza humana pecaminosa, porque tenemos arraigados hábitos y gustos que por lo general, debido a la naturaleza humana pecaminosa, son contra lo que dice Dios. Esa es la herencia de nuestro antiguo padre Satanás, pues.
Por eso es que ahora dice, ya no sois hijos de ese pan, ¿no? Ahora han sido adoptados y ahora son hijos, dice. Eso, hermanos, es lo que entiendo de cómo es que mi fe se aferra a mi Jesús. Día tras día tengo certeza de mi salvación, recibo Espíritu Santo y las obras empiezan a tener sentido. ¿Para qué? Para que en el juicio el Señor Jesús pueda mostrar ante ese acusador que en Zacarías 3, pues lo hizo con Josué, ¿no? Pues hará lo mismo con nosotros. Mis hermanos, el resumen sería, tenemos una fe que mantener diariamente, se mostrará en obras y de esta manera podremos lograr ser de bendición para nosotros mismos, para nuestros hermanos de iglesia, según Mateo 5:16. Porque esa luz que dice que debe alumbrar tiene que ser no solo para el público, no solo para los vecinos, sino también para dentro de nuestros hermanos. Así como hemos conocido, y les aseguro que todos ustedes, a la luz que tengamos cada uno, sea pequeña, grande, mediana, lo que sea, quiere compartirlo, ¿no? De repente estamos equivocados, de repente estamos en lo cierto. Eso cada uno va a ir aprendiendo, ¿no? Pero quiere compartir, no se quiere quedar con lo que sabe. Carolina lo hace a su manera, yo lo hago a mi manera, mi hermano aquí a su manera y cada uno. Bueno, mis hermanos, sé que me extendí un poco, pero intenté explicar a qué he llegado en la comprensión de lo que es fe, de lo que son obras y cómo esto tiene un sentido con la salvación y con el juicio que nosotros, bueno, como adventistas creemos, ¿no? Perfecto, perfecto, Elías. Justo a tiempo. Hemos Interesante lo que dice estudiado, Elías, ¿no? Interesante, hermanos, porque eso ¿no? Es una realidad. sí, sí. Hemos estudiado el capítulo 10, hermanos. Ya estamos terminando casi la primera parte. Les voy a leer a quién le toca el siguiente capítulo, ¿sí? A ver, un bebé llamado Miguelito le toca a nuestro hermano Elías, ¿sí? Capítulo 11. Y una semana en la vida de Juan Pérez le toca a nuestra hermana Carmela. Entonces pueden ir ya preparando sus capítulos. Entonces, qué día se les hace más factible reunirse. Hemos estado reuniendo así salteadamente, ¿no? Cuando realmente podían todos, los jueves y los domingos. Para esta semana, ¿qué día creen que es factible reunirse? ¿El jueves, el domingo, los 2 días? No sé qué dirán ustedes. Señor Elías, hermana Isabel, por ahí, Domingo, a ver. jueves, ustedes ¿Jueves? digan. Domingo o jueves, ustedes digan. Ya, lo que digamos. Hermano Arcadio, ¿qué día puede? Los domingos creo que va a dar estudios, me dijo usted. Los jueves puede ser este Mari. Los jueves seguimos el jueves, entonces. Hermana Carmela, hermana Isabel, Claro, los jueves. Este El día. jueves, hermana María Laura. ya. Sí, María jueves Laura, puede. bueno, claro, sería el jueves más indicado porque los domingos salgo un poco tarde a las prácticas del coro. Verdad, hermano. A ver, espérenme, Y voy a. Ya, ahora me ya. he conectado un poquito tarde porque estuve viendo un programa muy